Muy buenas noches, Iglesia Ivo. Bienvenidos a este estudio bíblico virtual de mitad de semana. Es un gozo tener con nosotros hoy a través de esta transmisión, a través de esta predicación al pastor Freddy Noble, uno que es de la casa, pastor de la Iglesia Bautista Hispana en Manhattan. Y él pues nos honra hoy con predicarnos. En este encuentro celebremos la Navidad y cada miércoles del mes de diciembre tenemos un siervo del Señor pues hablándonos acerca del mensaje de la esperanza que celebramos en este tiempo. Hoy quiero recordar ese canto de los ángeles en Lucas capítulo 2 versículo 14 cuando dijeron: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Gloria al Señor en lo alto y paz para aquellos en quienes Dios se complace. Quiero invitarles a que unamos nuestras voces en esta noche y antes de iniciar pues este tiempo de predicación, cantemos alabanzas, cantemos himnos al Señor, alusivos al nacimiento del Salvador, y celebremos la Navidad todos juntos como iglesia. Pues permítanme orar y presentar al pastor Freddy Noble, y antes de él entrar a su prédica, pues vamos a cantar como iglesia. Señor, gracias, gracias. Gloria a ti en las alturas, Señor, y paz aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener mensajeros tuyos en medio de nosotros. Cantamos, te adoramos, te recibimos tu palabra, Señor, con toda humildad, pidiéndote que nos hables en esta noche. Usa al pastor Freddy Noble. Y antes de él predicarnos, Señor, como iglesia, desde donde nos encontremos, cantamos a viva voz que tú has nacido, Señor, y que has venido a traer salvación, gozo y paz a los hombres. Te adoramos en nombre de Cristo Jesús. A ti cantamos. Amén, amén.
Bien, muchas gracias, Roger, y gracias por esta oportunidad, por esta invitación. En esta época tan especial, esta época tan hermosa como es la época de la Navidad. Y pensando en la Navidad, yo quisiera leer una porción de la palabra de Dios que es en la que está basada nuestra reflexión de esta noche, de esta ocasión. Y se trata del Evangelio de San Juan, capítulo 1. Por supuesto, San Juan no nos ofrece ningún relato, ninguna narración de la Navidad. Si usted quiere encontrar una narración detallada de la Navidad, debe ir a los evangelios de San Lucas o al Evangelio de San Mateo. Particularmente, San Lucas contiene los antecedentes inmediatos de la Navidad. Es decir, en San Lucas nosotros nos encontramos con la narración de la aparición del ángel Gabriel a el sacerdote Zacarías. Nos encontramos con la anunciación de María, o sea, el anuncio del nacimiento de Jesús, del que iba a nacer el Hijo de Dios, y nos encontramos también con los detalles acerca de el evento mismo del nacimiento de Jesucristo, cuando José y María salen de Nazaret hacia Belén, en donde Jesús nace. Así que si nosotros queremos una narración detallada, la más detallada realmente del Nuevo Testamento acerca del nacimiento de Jesús, es en el Evangelio de Lucas que tenemos que buscar. Por supuesto, vamos a encontrar también bastante información en el Evangelio de San Mateo, porque San Mateo nos habla acerca de la aparición del ángel también en sueños a José cuando María iba a concebir del Espíritu Santo, y además también nos habla acerca de la visita de los sabios que fueron allí a rendir homenaje, a adorar al Señor. Así que tanto Mateo como Lucas nos presentan narraciones más o menos detalladas acerca del nacimiento de Jesús. Narración, relatos acerca del nacimiento de Jesús fundamentales, importantes y básicos. Pero es el Evangelio de San Juan, es el capítulo 1 de San Juan el que nos ofrece la explicación de esos eventos. Es en San Juan en donde nosotros nos encontramos con la mejor explicación acerca del nacimiento de Jesús. Por eso, francamente, cuando yo pienso en la Navidad y cuando yo pienso en los eventos alrededor de la Navidad, pienso en lo que dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, y es lo que le invito esta noche, mis hermanos, a hacer y que hagamos esta noche esa reflexión, ese pensamiento, lo enfoquemos en este capítulo, porque es este capítulo el que nos da la explicación, la mejor explicación acerca de la Navidad. Así que quiero invitarlos a mirar esto. ¿Por qué decimos que aquí está la mejor explicación de la Navidad? Bueno, primero, y aquí vamos al capítulo 1 de San Juan. Primero porque este capítulo 1 de San Juan nos dice cuál es el contenido de la Navidad. ¿Cuál es el contenido de la Navidad? El contenido de la Navidad está resumido en las palabras de este capítulo. En primer lugar, en el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego, un poco más adelante, en el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El contenido de la Navidad no se reduce, escuche bien, a una escena romántica, y siempre pensamos en esto, ¿no? Pensamos en la escena romántica del nacimiento de Jesús, el pesebre, los pastores, todo este evento hermoso. Pero hay gente que reduce la Navidad solamente a esto, a estos escenarios
románticos, hermosos de la Navidad, pero no se da cuenta del contenido verdadero de la Navidad, del contenido profundo, real, auténtico de la Navidad. Y el contenido de la Navidad tiene que ver con el hecho de que Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. El versículo primero dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La Navidad consiste en que Dios se hizo hombre. La Navidad consiste en que el Dios de la eternidad, el eterno Dios, vino a morar entre nosotros. Es interesante que el capítulo primero de San Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo. Y eso nos lleva a pensar en otra expresión que aparece en la Biblia, en el libro de Génesis, cuando dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que esta expresión, ambas expresiones, una escrita en el griego y otra en el hebreo, ambas expresiones nos trasladan a la eternidad, en el principio, en la eternidad, antes de que el tiempo fuera. Así que este pasaje está hablando de la eternidad del Verbo. El Verbo es eterno. Antes de todas las cosas, antes de que existiera el universo, antes de que fueran todas las cosas, el Verbo estaba con Dios. Y no solamente dice la Biblia que el Verbo estaba con Dios, dice la Biblia que el Verbo era Dios. Y esta es una de las afirmaciones, quizás la afirmación más categórica y clara de la Biblia en cuanto a la divinidad del Verbo, es decir, la divinidad de Jesucristo. El Verbo era Dios, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No cabe ninguna duda en la estructura gramatical del pasaje, en el que a menudo en la construcción de esta expresión en el original el predicado se pone primero que el sujeto, y si lo hiciéramos así, diría la expresión: Dios era el Verbo. Sea que usted lo lea de esa manera, Dios era el Verbo, o sea que lo lea diciendo el Verbo era Dios, dice la misma cosa. Es decir, lo que dice la Biblia en este pasaje es que el Verbo es Dios. Y ese Verbo, que dice la Biblia que es eterno y que es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. En la expresión original, vino a poner su tienda entre nosotros. Puso sus aposentos, por así decirlo, en medio de nosotros. Se hizo uno de nosotros. Se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Jesucristo es hombre, puesto que se humanó, nace de una virgen, y yo sé que a nadie le cuesta trabajo pensar en la humanidad, posiblemente, ¿no? Aunque en la historia de la teología, de la fe cristiana, ha habido a aquellos que han distorsionado aún esta doctrina, la encarnación. Pero bueno, cuesta menos trabajo para la gente pensar en la humanidad de Jesús. Nace de una virgen, nace como un bebé, crece, proclama la palabra, enseña, predica, etc. Pero junto con esa verdad, la Biblia dice que ese ser humano, ese aquel que era humano, 100% humano, es también 100% Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne. Quiere decir que el contenido de la Navidad, el contenido de la encarnación es eso: Dios hecho hombre. No podemos menos que aceptar esa verdad en toda su plenitud. Y cuando aceptamos esa verdad en toda su plenitud, nosotros nos inclinamos delante de aquel que merece toda gloria y toda honra. Nosotros nos arrodillamos delante del Señor y confesamos que Jesucristo es el Señor y adoramos al Señor con todo nuestro corazón, porque Él es Dios hecho hombre.
Así que este pasaje nos da la mejor explicación de la Navidad porque nos muestra cuál es el contenido de la Navidad. Dios se hizo hombre. Qué importante es que nosotros recordemos eso y tengamos presente eso y atesoremos esa verdad en nuestro corazón y que esa verdad nos mueva a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Pero al mismo tiempo, San Juan nos proporciona esta explicación de la Navidad, yo digo la mejor explicación de la Navidad, porque nos proporciona no solamente el contenido de la Navidad o de la encarnación, sino también nos proporciona el propósito de la encarnación o el propósito de la Navidad. Dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. El Verbo se hizo carne para revelarnos a Dios. Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, aquel que existía desde la eternidad, aquel que fue con Dios en la creación, aquel que dijo que fueran las cosas y las cosas fueron, se hizo carne para mostrarnos a Dios, para revelarnos a Dios, para no solamente mostrarnos en términos comprensibles a Dios, pero para revelarnos en definitiva la plenitud de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros conocemos a Dios a través de Jesucristo. Escucha bien. Conocemos a Dios a través de Jesucristo. No conocemos a Dios a menos, escucha, a menos que vayamos a Cristo. Tal vez para mucha gente resulta un poco difícil aceptar esta verdad y mucha gente dice, bueno, los cristianos y los musulmanes y los judíos predican el mismo Dios, así que con algunas diferencias, dicen algunos, bueno, los musulmanes conocen a Dios y los judíos conocen a Dios, igual que los cristianos conocen a Dios, pero hay una diferencia muy grande. Es decir, claro, si estamos hablando de tres, llamémosle religiones, ¿no? Monoteístas, bien, claro. El judaísmo, el islamismo son religiones monoteístas como el cristianismo lo es también. Pero en la esencia hay una gran diferencia. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, le dice Jesús a Tomás y a los discípulos, si ustedes me conocen a mí, entonces conocen al Padre. Eso quiere decir que si no conocemos a Jesús, no conocemos al Padre o no conocemos a Dios. Entonces, el propósito de la encarnación, el propósito de la Navidad es que nosotros podamos conocer a Dios, que nosotros podamos tener un conocimiento experimental de Dios. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo le ha dado a conocer. Es a través de Jesucristo como el hombre conoce a Dios. Nadie conoce a Dios a menos que vaya a través de Cristo. Porque no hay ningún otro camino, no hay ninguna otra fuente, no hay ningún otro medio. El apóstol Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios nos muestra en este pasaje no solamente el contenido de la Navidad, el Verbo se hizo carne, sino el propósito, que usted y yo podamos conocer al Señor. Ahora,
ese conocimiento de Dios no es un conocimiento acerca de Dios, aunque también lo sea. Es un conocimiento de Dios, es un conocimiento experimental, es un conocimiento espiritual en términos experimentales, es un conocimiento relacional. Conocer, una vinculación, un vínculo, una amistad, por así decirlo, entre nosotros y Dios. El propósito de la Navidad, el propósito de la encarnación es que usted y yo podamos conocer a Dios. El hombre, por causa de su pecado, ha distorsionado la revelación que Dios ha hecho de sí mismo a través de la naturaleza, a través de la creación. El apóstol Pablo dice en el capítulo 1 de Romanos que las cosas de Dios, o sea, la existencia de Dios, el poder de Dios, la eternidad de Dios, se revelan en la creación, dice Pablo. Romanos capítulo 1, verso 20. Pero el hombre ha distorsionado. Por causa del pecado, el hombre ha cambiado la gloria de Dios, ha distorsionado la revelación. Por lo tanto, esa revelación de la existencia, de la eternidad y del poder de Dios no son claras al corazón del hombre por la oscuridad que hay en la mente y en el corazón de los seres humanos. Así que por esa razón, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a conocer a Dios. Así que este pasaje nos proporciona la mejor explicación de la encarnación, es decir, de la Navidad, porque nos recuerda cuál es el contenido de la Navidad, de la encarnación, porque nos recuerda cuál es el propósito, que conozcamos al Señor. Y recuerde que al conocer al Señor podemos tener una relación personal con Él, podemos experimentar la vida eterna, puesto que la Biblia dice en el Evangelio de San Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que San Juan nos proporciona en el capítulo 1 la explicación, la mejor explicación de la Navidad. Primero, porque nos habla del contenido de la Navidad, de la encarnación. Segundo, porque nos muestra el propósito. Tercero, porque nos habla de la, podemos llamar nosotros, la bendición de la Navidad. El versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la ley de Moisés nos proporciona la voluntad de Dios, o sea, nos revela la voluntad de Dios. La ley de Moisés nos revela, y Dios a través de la ley que da a Moisés, nos revela su carácter, nos revela su naturaleza de alguna forma, ¿no? Su carácter moral. Nos revela su voluntad, qué es lo que Dios quiere que el hombre haga y no haga. Pero la ley no puede salvarnos. Y otra vez entra en juego aquí la corrupción del corazón humano, la debilidad del ser humano en términos de su pecado. El ser humano no puede obedecer perfectamente la ley de Dios, la quebranta. Y la Biblia dice que aquel que viola la ley en un solo mandamiento es culpable de haberlos violado todos. Por eso el ser humano no puede salvarse a través de la ley. La ley no te puede salvar, porque tú no puedes hacer una observación perfecta de la ley. Y cuando violas un mandato, estás violando toda la ley. Pero el remedio ha sido provisto a través de la encarnación. La ley de Moisés vino a nosotros
Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Un poco antes, en el versículo 14, dice que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de nuevo, fíjense ahí, y de verdad. En el versículo 16 dice, porque de su plenitud, no, de todo eso que Él tiene, tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces, aquí tenemos lo que nosotros podríamos llamar la bendición de la encarnación, el remedio que la encarnación proporciona a ese ser humano pecador que necesita conocer a Dios. Dios se encarna en Jesucristo y al encarnarse en Jesucristo, Dios nos trae la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. La gracia es ese don inmerecido que Dios nos proporciona. La gracia es ese regalo que nosotros no merecemos, pero que Dios en su infinita misericordia y amor nos lo proporciona. La gracia viene en Cristo. Por cuanto el ser humano no puede comprar la salvación, no puede adquirir la salvación por sus obras, la gracia le ofrece la salvación en una forma absolutamente libre. La gracia de Dios es a través de la gracia en Cristo Jesús como el hombre puede llegar a la salvación. La gracia es el regalo inmerecido. La gracia es la bendición de Dios al hombre, la oportunidad de que el hombre pueda ser salvo, no por sus méritos porque no tiene méritos, no por sus obras porque no son suficientes, no por su capacidad porque es débil, no por su perfección porque es pecador. La gracia viene dada en Cristo Jesús porque es a través de la obra de Jesucristo, es a través de la cruz de Jesucristo, es a través del Calvario de Cristo, es a través de la muerte y resurrección de Cristo, como se nos da y se nos ofrece el regalo, la salvación como un regalo. Romanos capítulo 6, verso 23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva de Dios. Y otra vez, el escritor sagrado, el apóstol San Pablo, ese campeón de la gracia de Dios, en la carta a Tito, capítulo 3, dice en el verso 4 que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración, por Jesucristo, verso 6, verso 7, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y todos conocemos el pasaje de Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, la gracia vino por Jesucristo. Jesucristo es el regalo de Dios. Jesucristo es la oferta de Dios. Jesucristo es ese medio por el cual Dios nos ofrece sin precio, como dice Isaías, el regalo de la vida eterna. La gracia y la verdad. Ahora, cuando dice la Biblia la gracia y la verdad, no está diciendo la Biblia que la ley de Moisés sea mentira, ¿eh? Es importante aclarar eso.
Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es el cumplimiento de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios. La verdad en el sentido del cumplimiento de la palabra de Dios, de la promesa de Dios. Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es el camino, Cristo es la gracia, a través de la cual nosotros podemos recibir sin merecerlo, gratuitamente, sin obras, por medio de la gracia, el regalo de la vida eterna. Por eso no hay duda de que San Juan capítulo 1 es el gran capítulo que nos explica la encarnación, que nos explica la Navidad en su sentido más profundo y más claro. Y por último, una cosa muy importante en esta meditación está que San Juan es el evangelio que no solamente nos da una explicación del contenido de la Navidad, del contenido de la encarnación, del propósito de la Navidad o del propósito de la encarnación, de la bendición o el remedio que la Navidad a través de Cristo provee para nosotros, sino que también nos ofrece la oportunidad de participar, de recibir ese regalo y nos explica cómo. San Juan capítulo 1 dice, en el versículo 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está. ¿Cómo podemos nosotros recibir ese regalo? Si la encarnación nos trae la gracia y la verdad, lo que quiere decir que nos trae también la oportunidad de ser salvos. Nos da la oportunidad de encontrar la luz de Dios en nosotros. Nos da la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo los recibimos? Aquí dice la Biblia que por medio de la fe, a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, aquí creer y recibir son sinónimos, ya que lo leemos en otras partes, ¿no?, de la Biblia. Es decir, aparece la palabra aquí recibir como sinónimo de receptividad, de recepción. En el capítulo 2, versículo 41 de los Hechos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es decir, en el Nuevo Testamento la terminología es intercambiable, recibir la palabra, recibirlo a Él, es creer en Él, es tener una actitud de apertura hacia el Señor, basándonos no en nuestra obra, sino en la obra de Jesucristo. Así que San Juan nos explica cómo recibir el regalo. Y lo recibimos a través de la fe en Cristo. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, este versículo es importante, estos dos versículos son importantes porque la gente tiene la noción equivocada de que todo el mundo es hijo de Dios. Basta con nacer en el mundo, basta con que nazcamos de nuestros padres para decir, bueno, este es un hijo de Dios. Pero este versículo dice que no. Que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, son engendrados de Dios. Es Dios quien los engendra. Importante. Y lo engendra a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando alguien, por la gracia que mencionó este texto, cuando alguien por la gracia cree en Cristo, entonces Dios lo convierte, lo engendra entonces en términos espirituales y lo convierte en un hijo de Él. Porque los hijos de Dios no lo son por naturaleza humana, o sea, por generación humana. No somos hijos de Dios porque nuestros padres nos engendraron y nació este niño tan bonito, qué sé yo. Bueno, es una creación de Dios, es una criatura de Dios, qué bonito.
pero llegamos a ser hijos de Dios en el sentido espiritual, porque hijos de Dios tiene que ver con una relación vital con Dios en Cristo. Ahora somos parte de la familia de Dios, no solamente de la familia de la humanidad, somos parte de la familia de Dios. Y por lo tanto, somos hijos de Dios. El apóstol San Pablo habla de esto también en la carta a los Romanos. Y él dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense cómo habla del testimonio del Espíritu. O sea, no se trata de un acto natural, sino espiritual. De hecho, Pablo dice que no hemos recibido, dice el versículo 15, espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, o sea, hemos sido adoptados por el Señor, por lo cual clamamos Abba, o sea, le decimos a Dios Padre, porque Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y si somos hijos de Dios, versículo 17, somos herederos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Coherederos, herederos de Dios. Somos hijos de Dios y como somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. El escritor sagrado lo dice, lo recalca en la carta a los Gálatas, capítulo 4. En ese precioso versículo que nos vuelve a retrotraer al tema de la Navidad, capítulo 4 de Gálatas, verso 4, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, dice Pablo, para que recibiéramos la adopción de hijos, y al ser hijos, Dios envió, atención a esto, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba. O sea, le podemos decir, Padre a Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. Este pasaje dice lo que ya ustedes han leído, ¿no? Que en Cristo Dios nos ha redimido, liberado, emancipado de la esclavitud, del pecado, de las obras de la ley. Nos ha hecho hijos adoptados por Dios. Y por lo tanto, al ser hijos de Dios, escucha bien, ha enviado el Espíritu Santo a nuestro corazón. Y además somos herederos de Dios por medio de Cristo, herederos de la vida eterna. Tenemos una herencia, dice Pedro, una herencia eterna en los cielos. Así que, sí, definitivamente hay hermosísimos relatos de la Navidad en el capítulo primero y segundo de San Lucas, en el Evangelio de San Mateo, pero qué precioso es encontrarnos con esto que dice San Juan, que nos proporciona la explicación de lo que pasa allí en esos eventos, o en ese evento. La explicación de la encarnación o la explicación de la Navidad, porque nos permite entender cuál es el contenido de esa encarnación o de esa Navidad, de ese nacimiento, cuál es el propósito, cuál es la bendición que nos trae y cómo nosotros podemos recibir, ser beneficiarios de esa bendición a través de la gracia de Dios en Cristo. Así que como creyentes en Cristo, en esta Navidad pensemos en esto, regocijémonos en esto, adoremos al Señor
por esta bendición. Y si todavía tú no has participado de esta bendición, es decir, todavía esa Navidad no ha estado presente realmente en términos reales en tu corazón, en tu vida. Si todavía tú eres de los que no le ha permitido a Cristo entrar en tu corazón, hoy te invito en el nombre de Jesús para que le entregues tu vida a Cristo y le recibas como Señor y Salvador personal. Que esta Navidad sea la oportunidad en que tú también llegas a ser un hijo de Dios. Y si ya lo eres, tú adoras con todo el corazón y sirves con toda tu energía al Señor que nos ha rescatado. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Pastor Freddy, por traernos el mensaje la noche de hoy. Amada iglesia, oremos por el Pastor Freddy, por la iglesia bautista hispana allá en Manhattan, por los hermanos. Hay hermanos de la IVO, hermanos que se han mudado, que se han establecido en Estados Unidos, que eran miembros de la IVO y ahora son miembros allá en la iglesia del Pastor Freddy Noble. El Señor les bendiga grandemente. Tenemos muy buenos amigos allá. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, Pastor Freddy, por este mensaje. Iglesia, a recordarles que este próximo sábado a las 10 de la mañana es el encuentro para los hermanos de la tercera edad. Y recordarles también que a las 6 de la tarde del próximo sábado tenemos el encuentro para adolescentes y jóvenes con motivo al fin de año. El viernes nos vemos en las reuniones de grupos pequeños, las células, y el domingo 3 servicios aquí en nuestro local de La Bonaire. ¿Por qué? Porque recuerden que el domingo 26, es un solo servicio a las 11 de la mañana allá en Coral Mall. Así que, iglesia, estamos orando por nuestros invitados, estamos orando por esta gran reunión. Los 3 servicios estaremos en uno solo. Allá tenemos espacio para nosotros y para nuestros invitados. Así que sea el Señor pues queriendo salvar y siguiendo añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Oremos para terminar este tiempo, amada iglesia. Gracias, Señor, por el Pastor Freddy Noble. Gracias por la amistad de muchos años. Señor, gracias porque nos bendice una vez más con su mensaje. Guárdale, bendícele, bendice a toda su familia, Señor. Y también bendice a nuestra amada iglesia. Síguenos hablando, síguenos permitiéndonos crecer espiritualmente. Síguenos, Señor, permitiéndonos dejar a un lado esas cosas que no te agradan y tener vidas de discípulos, Señor. Comportarnos y vivir como discípulos tuyos. Gracias, Señor, por cómo nos estás hablando cada domingo a través de esta serie sobre lo que implica ser un discípulo y un verdadero hijo tuyo. Este domingo háblanos, Señor, también a través de la voz de nuestro Pastor Otto. Y muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado hoy de reunirnos y de recibir tu palabra como estudio de mitad de semana. Tuya sea la gloria, tuya sea la honra. Bendice a aquellos que han visto la transmisión y que la están viendo. Y sé con nosotros, Señor, como iglesia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, que el Señor nos bendiga. Nos vemos en las próximas reuniones que tenemos esta semana. Bye. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. La esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual.
adoradle, oíde lo alto la voz angelical, oíd, cantad, nació el Salvador. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Como también los magos del oriente llegaron guiados por célica luz. Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender.